Buenos días, colchoneros. Bueno, vídeo que el otro día hablamos que íbamos a hacer en base a los temas que propusisteis en los comentarios del anterior, ¿no? Dado que ahora mismo la cosa está paradita, a falta de la pachanga en campo del Girona que promete emociones mínimas o ninguna, ¿no? A falta de ese partido en el que no se juega nada el Girona, no se juega nada el Atleti, vamos a ver qué es lo que sale. Insisto, pachanga total, pues la actualidad se centra en muy poquitas cosas. Y el otro día os dije, bueno, pues dejarme algunas cosas de las que queréis que hablamos y el siguiente vídeo lo hacemos en base a vuestras consultas, vuestros ruegos, vuestros comentarios, ¿no? Y bueno, pues hay tres temas que yo creo que son los que más se repitieron, que son los fichajes, lógicamente, es un momento en el que a todo el mundo le interesa mucho el mercado de fichajes, el Mundial de Clubs y la academia, la cantera, que ha tenido un mal año, que el B no ha logrado meterse finalmente en el playoff de ascenso y que en las demás categorías, pues el Real Madrid ha copado los títulos, ¿no? En su práctica totalidad y a falta de unos pocos por decidirse, de momento todos los títulos caen del lado de los robaniños. Entonces, hay que mirar un poco por qué el primer equipo no puede mirar a los ojos de la cantera como si puede hacerlo el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Vamos primero con el Mundial de Clubes. Me pedíais en un comentario una opinión sobre el Mundial de Clubes. Un mundial complejo para el Atlético de Madrid porque hay varios rivales realmente potentes, destacando poderosamente el Paris Saint-Germain, que le tenemos en el grupo y que además está en la final de Champions, el Real Madrid, que se va a reforzar exclusivamente para afrontar este mundial y vender la moto, y también tenemos al Bayern de Múnich, por poner ejemplos de equipos europeos que andan por ahí pues peligrosos y que va a ser complicado pasar por encima de ellos, sin contar pues con algunos equipos sudamericanos que además uno de ellos, uno de los más potentes, que es el Botafogo, lo tenemos en el grupo, ¿no? Nuestro grupo es el siguiente: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y el Seattle Sounders. Es un grupo complicado, es un grupo en el que quedar primero va a estar complejo y la pelea por quedar segundo está relativamente abierta, aunque nosotros tenemos mejor equipo porque tanto en Botafogo como en Seattle Sounders no hay grandes estrellas, ni ninguno ha hecho un temporadón que digamos, ¿no? Pues vamos a buscar ahora los equipos para que los veáis y para que les echemos un ojo, que no tienen nada del otro mundo, pero que luego como equipo pues funcionarán como funcionen, ¿no? Empezamos con el Botafogo y aquí tenemos el Botafogo. El Botafogo ha quedado, según esta información, 10º en el Brasileirao, lo cual es pues un resultado realmente pobre, y donde veis que jugadores importantes hay muy pocos, ¿vale? El más conocido tal vez es este número 13, Alex Telles, que tiene ya 32 años y que en su momento, como todos sabéis, jugó en el Oporto, ¿no? Y era un lateral pues bastante bueno, pero bueno, no termina de ser un jugador que tenga que generarnos demasiado peligro. También está Marlon, que es el capitán del equipo, que tiene 30 años, que es pivote, bueno, que también ha jugado en Europa, y poco más, muy poco más. Está Alan, que también ha jugado en Europa y que, bueno, y que es un jugador que tiene 34 años, es decir, los que son conocidos y medio buenos, pues son jugadores que ya tienen una edad. Y luego están pues jugadores como Yarlen, el extremo izquierdo de 19 años, que bueno, que está emergiendo, jugadores que realmente, como, o también Nathan Fernández, que es otro extremo, son jugadores habilidosos. Este ya tiene un valor mayor de mercado, igual que Igor Jesús, que es delantero. Bueno, que son jugadores que van emergiendo, ¿vale? Pero como habéis visto, los nombres que os doy, miedo meten el justito, ¿eh? El equipo, lo que pasa es que es un equipo brasileño, es un equipo que va a intentar jugar, es un equipo que dará patadas, es un equipo que no va a ser fácil, no vamos a tener fácil ganar ese partido, igual que no vamos a tener fácil pues ganar al Seattle Sounders, el Seattle Sounders, que aquí aparece,
pues tampoco tiene jugadores demasiado competitivos. Está conocido el portero Stefan Frey, un portero internacional suizo que tiene ya 39 tacos, es decir, que ahora mismo tampoco es que esté en su mejor momento, ¿eh? Y bueno, y otros jugadores que puedan ser también el internacional coreano Ki Hee Kim, que también tiene 35 años. Bueno, pues son jugadores que ya, lógicamente, lo mejor lo han dado, y los demás es que no hay ninguno realmente ni que tenga un gran valor de mercado, más allá de Stuart Hawkins, el defensa central, que vale 75.000 euros. Fijaros usted, los valores que tienen de mercado estos jugadores, y que el que más tiene son 5 millones de valor de mercado, ¿eh? Entonces, bueno, el jugador argentino Pedro de la Vega, extremo derecho, 5 millones. Los demás de ahí para abajo no valen un duro, es un equipo realmente que, insisto, está entre esa coña que os he dicho de Stuart Hawkins, que vale 75.000 de valor de mercado, a un tope de esos 5 millones o 6, fijaros aquí. Obed Vargas, el famoso y célebre Obed Vargas. Bueno, pues viendo un poquitín estas dos plantillas, entiendo, además ha quedado sexto el Seattle Sanders, o sea, entiendo que más allá del Paris Saint-Germain deberíamos ser el segundo equipo del grupo y pasar como segundos, o incluso pelearle, ¿por qué no? Porque ya al Paris Saint-Germain le hemos ganado este año haciéndole el lío de defender y en meter un gol a la contra. Pues vamos a ver si podemos hacerles el lío otra vez, que no se puede descartar, pero lo lógico en este grupo sería quedar segundos. Y digo lo lógico, pues porque nosotros lo lógico lo hacemos muy pocas veces, y si no estamos al 100% nos puede ganar absolutamente cualquiera, como se ha demostrado en estas últimas jornadas de liga, ¿no? Más allá de esto, insisto, el Mundial es una oportunidad para hacer caja. Está situada en un momento del calendario absolutamente demencial. El lunes se irán de vacaciones los jugadores y no sé si van a volver para hacer pretemporada o para intentar seguir con el mismo estado físico, porque hay una cosa que se llaman los ciclos físicos, que no los puedes tú encender y apagar cuando te dé la gana. Entonces puedes decir, me voy 2 semanas de vacaciones y luego volver y pensar que vas a seguir en este estado físico. No puedes dar 2 semanas de vacaciones y exigir a los jugadores que en su casa mantengan este estado físico y pretender luego no cambiar de ciclo después, ¿no? Entonces, ahí yo no sé cómo se lo va a montar el equipo, no sé qué tiene el cuerpo técnico pensado para el tema físico, pero es que después de inmediato, el 15 de julio que termina el Mundial, empieza la pretemporada del año siguiente. Las pretemporadas, las presentaciones de los equipos, los retornos al trabajo de los equipos son el 15 de julio, porque a mediados de agosto estamos jugando la liga ya. Entonces es donde yo veo que está la dificultad y donde veo que está el reto para los que tienen que diseñar la preparación física del equipo, ¿no? Vamos a ver eso, cómo lo superamos. También, y vamos a hablar un poco de fichajes, ¿vale? Bombazo en el Atlético de Madrid. El Cholo ya tiene al jugador que quería. Son 50 millones. El Barcelona se queda con las ganas. Cuando veáis esto en los titulares, ni pinchéis ni entréis. No fomentéis este tipo de noticias. No fomentéis a los vendehumos. No fomentéis a aquellos que os engañan descaradamente con poderosos titulares, con llamativos argumentos para que le deis al clic y para que piquéis y veáis una noticia que es una auténtica farsa y que no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Ahora mismo el mercado del Atlético de Madrid se mueve lento e inseguro, como siempre. El Villarreal entiende, por ejemplo, en el fichaje de Baena, que sería el más avanzado, club con el que ya, Villarreal, club con el que ya ha hablado el Atlético de Madrid, pretende que salga alguna otra novia, como podría ser algún equipo británico de medio pelo, para encarecer el producto, ¿no? Y para que el Atlético de Madrid tenga que soltar algún millón más del que quiere. Bien, esto pasa lo mismo con el Cuti Romero, que parece ser que hay todavía una diferencia de 10 millones entre lo que le solicitaría el Tottenham, que sería algo cercano a los 50, y lo que está dispuesto a pagar el Atlético de Madrid, que anda por los 40. Y estos son los dos fichajes que tienen un cierto avance, una cierta negociación, en los que ya se ha contactado con jugador y club y podrían estar cociéndose. Más allá de esto, no piquéis, mirar todo con recelo, mirar todo con... pues con esa mirada crítica de para qué coño íbamos a querer nosotros a este tío, como por ejemplo que ayer habló durante un rato Uría en su programa de Darwin Núñez, por ejemplo.
Uría pone en tela de juicio porque dice que no tiene nada al respecto todas estas noticias que salen en torno al futuro de Darwin Núñez como delantero del Atlético de Madrid. Yo no estoy en la fase de Uría, o sea, yo tendría que estar en una fase posterior, que es cuando ya se produzcan las negociaciones. Estas no se han producido y si la fase previa tampoco, según Uría, quiere decir que no hay nada. ¿De dónde podemos saber que sí hay algo? Pues de lo que es el camino opuesto, es decir, desde Darwin Núñez hacia el Atlético de Madrid, el representante sí que se ha puesto en contacto con el club para ver la posibilidad de que interese la incorporación del jugador. Pero el Atlético de Madrid no ha hecho ningún movimiento y en principio no es un jugador que interese porque no mejora lo que se tiene. No se cree que vaya a dar más nivel del que está dando ahora mismo Alexander Sorloth y se le considera un jugador estancado en su juego. Hay un jugador que ya no tiene mucho margen de progreso y que no vendría al Atlético de Madrid a hacer sus mejores temporadas, ¿no? Con lo cual, lo de Darwin Núñez no lo vería, no lo veo yo y a mí lo que me dicen es que el movimiento se produce desde el entorno del jugador hacia el Atlético de Madrid y no al revés, con lo cual ese interés no existe. Luego existen otros jugadores también que andan en la rumorología y hay algunos en los que podemos decir que estén en la libreta pero que no se ha realizado de momento movimiento alguno, ¿vale? Insisto, quedaros con estos conceptos. Si se ha realizado movimiento alguno, a mí me llega. Si no se ha realizado movimiento alguno, pero están en la libreta, yo me puedo enterar. Si se está pensando en ellos, pero no se ha hecho nada, yo no me puedo enterar, porque yo me entero cuando ya hay movimientos o cuando ya están en la libreta. Pero cuando hay alguien pensando en alguien y se lo dice a alguien para que esto salga, o cuando alguien quiere lanzar una bomba de humo, pues ahí, lógicamente, ahí no llegan mis tentáculos y los tentáculos que llegan muchas veces se encuentran con que les engañan. Cuando tú llegas a según qué personas que te lanzan según qué bombas de humo, ¿no? Como yo llego a las gestiones, llego tarde, pero llego a la verdad, llego a las cosas que están pasando de verdad. Y dentro de esta libreta y dentro de estos futuribles hay 3 nombres que andan por ahí, que vamos a ponerlos sobre la mesa y que vamos a analizar si realmente son factibles o no son factibles, o si son primer plato o segundo plato, o si incluso ya serían el postre en un hipotético caso, ¿no? Vamos a ver en primer lugar este jugador que os va a sonar y que además bueno, es un jugador que se llama Thiago Almada, está jugando en el mismísimo Botafogo, es decir, nos lo podríamos encontrar en el Mundial de Clubes. Lo dudo mucho porque la cesión termina el 30 de junio, que es en todo el medio del Mundial de Clubes, y no sabemos en qué situación está el Lyon para que Thiago juegue esos partidos extras con el Botafogo o deje de jugarlos, ¿no? En principio, Thiago Almada, que pertenece al Olympique de Lyon, está cedido en el Botafogo y es una opción que yo, que la vais a ver por ahí, que han salido en medios y que algunos que se dedican a esto le dan un 70 y tantos % de posibilidades de que se dé esta transferencia. Resulta que esos mismos le dan un 70 y tantos % a que vaya al Villarreal. A mí que me lo vendan, que me lo expliquen o que me hablen de matemáticas. Porque si tenemos el 75% de que vaya un equipo y el 75% de que vaya al otro, estamos hablando de un 150%. Entonces ya empiezan a no cuadrarme las cosas. Es un medio centro ofensivo que para eso a día de hoy tenemos a todos los que queramos. Es un centrocampista ofensivo que en ese punto, pues ahora mismo tenemos a De Paul, en ese punto ahora tenemos a Barrios, en ese punto ahora podríamos incluso poner a Griezmann por edad, en fin, que tenemos una posición que está saturada, no saturadísima, y que yo creo que ahora mismo no necesitamos un 5 con calidad, un 5 que no solamente pueda recuperar algún balón para el centro del campo, sino que además, una vez recuperado, tenga la calidad para distribuirlo y para llegar a las zonas ofensivas, al campo contrario y a la finalización, ¿no? Y eso no lo tenemos. Eso, para ese puesto, se está hablando bueno, y para a ver si lo encuentro, porque Tachán, vamos a ver, este señor. Johnny Cardoso, jugador del Betis, este es otro rumor. Este señor sí que os garantizo que está en la libreta. Lleva un tiempo en la libreta. Bueno, pues eso es un jugador de 23 años, muy joven. Es un jugador que se le considera que tiene un margen de progreso, que es una de las cosas importantísimas cuando tú fichas a un jugador.
si va a tener un rendimiento inmediato que tú, como por ejemplo cuando el Barcelona fichó a Lewandowski, pues que es jugador de rendimiento inmediato, pero de un futuro limitado. Este jugador, pues lleva en el Betis el suficiente tiempo como para que pensemos que está suficientemente adaptado a la Liga Española y pueda dar un cierto rendimiento inmediato, pero además con 23 años se considera que tiene un margen de progreso importante, un valor de mercado de 20 millones y un fichaje asequible. Ahora viene la pregunta, que es donde yo planteo serias dudas. ¿Johnny Cardoso mejora la plantilla, hace que sea un equipo más competitivo? ¿Sería el 5 ideal para el Atlético de Madrid? Ahí está la pregunta. Yo creo que sí que tiene ese margen de mejora, creo que es un buen jugador, es un buen jugador para el Betis, pero es un buen jugador para el Atlético de Madrid que está uno, incluso dos escalones por encima competitivamente hablando que el Betis, porque vamos a Champions, porque siempre estamos en los primeros puestos de la liga, porque avanzamos más en Copa. Para el Betis muy bien, para el Atlético de Madrid ese margen de mejora, ¿cuánto tiempo podemos esperar a que se haga realidad ese margen de mejora que tiene este jugador? Pues ahí está la pregunta, ¿no? Sería tal vez un 5 muy interesante para complementar plantilla, pero no para ser titular a día de hoy. Pero no es mal jugador, no es mal jugador y tiene margen de progreso, insisto, lo hemos dicho, y en el club se considera que el margen que tiene es importante como para poder ser fichable. Y aparte, no es un jugador inicialmente muy caro con ese valor de mercado de 20 millones. Con lo cual es un rumor que no lo dejéis de lado y que le vamos a seguir a ver si se hace algún movimiento efectivo por este jugador en los próximos días, semanas o a lo largo del verano, porque es un jugador que está anotado en la libreta del Atlético de Madrid. Y otro jugador que está anotado en la libreta del Atlético de Madrid es este, Davide Fratesi. Bueno, Davide Fratesi es también mediocentro, es un jugador que puede jugar de 5 y es una opción B, teniendo en cuenta que ahora mismo no termina de encontrar la titularidad en el Inter. Es un jugador que tal puede jugar de titular, puede jugar de suplente, que bueno, que este año ha jugado 27, perdón, que ha sido 27 veces internacional y que ha metido 8 goles con la selección italiana. Es verdad que todavía tiene 25 años, es un jugador que no se le considera que tenga tanto margen de progreso como Johnny, pero bueno, es otro jugador muy interesante y que ahora mismo no tiene un sitio de titular absoluto en el Inter de Milán, lo cual le hace pues fichable o por lo menos tentable. Yo este fichaje no le veo, es verdad que es otro de los que ponen como gran rumor para el Atlético de Madrid. No lo veo, pero no está absolutamente descartado y si sigue pendiente en la libreta, sigue anotado ahí por si algo falla o por si otras opciones no se concretan. Este sería un plan B clarísimo. Lo de Johnny Cardoso, pues cuidado porque puede no ser tan plan B, aunque para mí sería un jugador de plantilla, no de esqueleto, no de esa titularidad absoluta. Sería un jugador para que, oye, se me ha lesionado el 5 que tengo, que es muy bueno, pero está aquí Johnny Cardoso. No, oye, es el minuto 70, mi jugador titular está muy cansado, pero aquí está Johnny Cardoso. No, el otro lleva 10 partidos seguidos, hoy es titular Johnny Cardoso. Para eso, ficharía a Johnny Cardoso, que son 20 millones y que es un jugador con progreso y que a lo largo del tiempo puede progresar y puede convertirse en ese jugador titular y en ese jugador de una calidad suficiente para ser el 5 del Atlético de Madrid, que yo creo que ahora todavía no llega. Pero estos son los tres nombres que ahora mismo se manejan, de los cuales yo el que más veo posible es el de Johnny Cardoso y por eso es en el que me he centrado un poco. También me preguntabais, ¿qué necesidad tiene de fichajes? ¿Crees que tiene de fichajes el Atlético de Madrid? Pues mucha necesidad. Hay muchos puestos que son muy superables, muy mejorables. Toda la banda izquierda, desde el lateral hasta el centrocampista por izquierda, hasta si queremos jugar en un momento dado un 4-2-3-1, el jugador que llegue arriba, que no tenga que ser cuando volcamos un delantero, o un 4-3-3 cuando volcamos un delantero, que no tenga que ser el de banda Julián Álvarez. Ahí se necesitan dos jugadores, ¿vale? El 5 es innegociable, uno incluso dos. Como os he dicho, Johnny Cardoso por 20 millones podría ser el segundo, podría ser que venga a complementar al 5 titular o incluso cuando se juegue en alguna ocasión un partido un poco más comprometido se pueda jugar con doble pivote, ¿no? Desde luego un central necesitamos porque probablemente el Lenglet no siga
y porque Jiménez pues no termina de ser el de hace unos años. Lenormand tiene que volver a coger la confianza después del golpe en la cabeza y de una segunda parte más dubitativa, y necesitaríamos un central que puede ser el Cuti Romero si es que no se suben a la parra con el precio. Yo pondría incluso otro centrocampista más creativo, aparte del 5, un jugador que enlace y un jugador que deje un poquito más libre a jugadores como Pablo Barrios, por ejemplo, que para eso pues tendría que dejar en una participación residual a Coque, y para eso habría que transferir a Rodrigo de Paul, pero habría que traer 2 5 y un jugador creativo de centro del campo. Y tal vez, pero esto yo para mí ya sería la guinda del pastel, 2 puestos que de momento están bien cubiertos, pero que son mejorables, que son el puesto de portero, que yo creo que Oblak puede darnos un año más, pero cada año más que nos dé va a ser un año peor. Ya tiene una edad, ya van pasando los años y cada vez le cuesta más. Y yo también intentaría mejorar el puesto de 9 para que Sorloth siga siendo un juego revulsivo, para que siga entrando en los momentos claves a rematar faena, para que sea titular en otros partidos, pues lo mismo que hemos hablado de Johnny Cardoso, pero teniendo un 9 más mortal, por decirlo, más matador, que meta los goles con más regularidad, ¿no? Porque igual que Sorloth un día te mete 4, otro día te falla 4, como en el último partido ante el Betis, ¿no? Entonces, esa regularidad, ese es que tenemos una y hay que meterla, porque estamos jugando contra el Paris Saint-Germain. Si se va a ir Correa, necesitamos que ahí adelante haya un 9 de verdad. Un 9 que, y teniendo en cuenta que ya la participación de Griezmann, si sigue, va a ser residual, ¿no? Por eso digo que yo ahí, como guinda del pastel, metería un delantero, aparte de andar pensando ya en un portero, porque parece ser que lo de Joan García se tuerce y en ese caso también irá por uno por las buenas, tampoco, ¿no? Pero hay porteros por ahí muy interesantes, ¿eh? O sea que, pero yo ese movimiento, claro, mientras esté Oblak, que es el que más cobra de toda la plantilla, el club no va a tener la valentía de traer un portero nuevo, ni de ponerlo, ni de apostar por él, con lo cual ahí, pues ahí tenemos ese debe, ¿no? Visto los fichajes, yo ahora sí que es verdad que quería hablar de la cantera. Me preguntan por qué la cantera, qué le pasa a la cantera. La cantera hace no mucho ha ganado el título de juveniles, hace no mucho ha estado ascendido a la primera red, hace no mucho hemos ganado 14 títulos en las categorías inferiores. Es verdad que después de que pasó aquello nos ha robado el Madrid todos los jugadores que ha podido, pero al final, perdonadme aquí porque bueno, al final la cantera hay que trabajarla de otra manera. La cantera tenemos que intentar lo que hemos hablado cuando yo estaba en la mejor cantera de fútbol sala de España, y lo que hacíamos era empujar a los jugadores hacia arriba. Si tú tienes un jugador que es bueno y sigue jugando siendo mucho mejor que los de su nivel, con los de su nivel, mirad lo que ha sido Lamine Yamal. Le han ido siempre metiendo Lamine Yamal en un vídeo que he hecho hace poco, cuando el AZ Alkmaar elimina al Barcelona 3-0 de la Youth League, está ahí metido Lamine Yamal, que tiene 2 años menos que todos. Está jugando Lamine Yamal con 15 años, una Youth League en la cual todos los demás tienen 17 años. Pues ahí está. ¿Por qué? Porque era el mejor cadete y estaba jugando con los juveniles. Estaban empujando para arriba, ¿vale? Y esto es así. Si tú no empujas para arriba a los jugadores, si tú no haces jugar a los buenos con los demás arriba, van a estar siempre aportando a los que son de su edad y son peores. Pero él no va a mejorar. Cuando tú eres el mejor, no hay nadie aportándote nada a ti. Por eso, cuando uno es claramente el mejor o dos son claramente los mejores en el juvenil, hay que subirlos al B. Y cuando en el B hay dos claramente buenos, hay que subirlos al primer equipo. Y tienen que tener minutos y hacer paredes con Griezmann, no con Pepito, que se la doy y no me la devuelve. Y hacer y rematar los pases que te da Julián Álvarez, ¿vale? O apoyarte en el centro del campo con Coque y De Paul y Barrios, no con Antonio, Juan y Pedro, que yo les doy el balón y no lo vuelvo a ver. Por eso, en aquella cantera se empujaba mucho para arriba a los jugadores, porque el jugador mejora cuando le pones con jugadores mejores. Cuando le pones con jugadores peores, el jugador se estanca y mejoran, y no tanto los otros, porque hay algunos que pueden mejorar y otros no. Pero tú, que eres el bueno, no puedes dedicarte a hacer bueno a los demás. Tienes que hacerte tú bueno a base de que los que están por encima te hagan bueno.
Y esa es la manera de hacer mejorar la cantera. No es que el Barcelona tenga muchísima mejor cantera que nosotros, no es que el Madrid tenga muchísima mejor cantera que nosotros, es que la manera de trabajar la cantera tiene que ser valiente. Y si no es valiente, el jugador no va a mejorar todo lo que pueda. Es decir, si tú nunca has hecho una mesa grande para tal, porque tú eres ebanista y tú solo has hecho mesillas de noche, si a ti nunca te ponen a hacer mesas grandes para que grandes convenciones, nunca vas a saber hacerlas. No, tú eres de mesillitas, tú sigue ahí. Y si acaso un taburete, no, pues tendrás que ir subiendo tu nivel y para eso hay que empujar para arriba. Y yo creo que es lo que no se hace en el Atlético de Madrid, empujar para arriba. Y si se hace, hay jugadores, porque jugadores hay, pero hay que tener esa valentía, ¿no? Bueno, el fin de semana, pachanga, mañana mismo, contra el Girona y luego a pensar ya en el Mundial, en los fichajes, etcétera, etcétera. Y en el futuro de la entidad, que yo creo que hay que darle una vueltecita a lo que se está haciendo, porque hay cosas que se hacen bien, cosas que se hacen regular y cosas que se hacen mal. Pero lo que no se puede hacer es repetir lo que se hace mal sin que se le ponga ningún tipo de remedio, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue el Atlético de Madrid en adelante. Así que buen fin de semana a todos y Forza Atleti.